My Little Pony. Travesía a la alegría. Capítulo 16. Encuentro fantasmal. El par de ponis que han estado observando al humano estaban hablando en un lugar totalmente oscuro, esperando los dos entre escalofríos el momento en el que su amo les empiece a hablar. De entre el negro total de la oscuridad emanaron unas llamas muy potentes, haciendo que ambos empiecen a observar con intriga el modo en el que su amo empieza a aparecer. En eso finalmente hace su aparición un pony encapuchado al que con una voz muy grave que empezó a decir: olviden las formalidades, aún lo suficiente no me he fortalecido. La yegua de nombre Sword le dijo a su amo: le colocamos correctamente el Enhancer Milord. Su compañero Feuersitz le complementará a su amo: exacto, ¿qué más podemos hacer? Ante eso, el amo les dijo a ambos: inútiles no sean, deben hacerlo enojar para que siga absorbiendo sus energías negativas. Los dos empezaron a comprender a lo que se refería su amo: ante él aparezcan, y háganlo enfurecer. A la mañana siguiente en Ponyville, todos empezarían con sus tareas cotidianas. Calvin se levantó de su cama, pero ahora que lo ha pensado bien, se ha dado cuenta que esa noche, apenas si su pesadilla fue muy leve, sin embargo, no importaba cuántas horas él durmiera, él se sentía muy cansado. Ese día, durmió más que nunca, aprovechando que no iría a la alcaldía a trabajar. El humano desayunó y notó que ya necesitaba llenar su despensa, por lo que se dispondría en ir al mercado ese día. Afuera de su hogar, lo estaban vigilando los dos seres, mientras estos hablaban sobre lo que iban a hacer. Calvin salió de su hogar y empezó a caminar hacia el pueblo, mientras iba tarareando una melodía que él recordaba de su mundo. Después de un par de minutos, empezó a notar algo extraño en el césped de a un lado, le llamó la atención algo rosado con rojo, no sabía qué era, por lo que se acercó y lo tomó de entre sus manos. Se trataba de una cosa suave, soltaba un líquido rojo, al humano se le empezó a hacer muy familiar, algo que no veía desde hace varios años, hasta que analizándolo mejor, se dio cuenta que era carne, y de algún animal posiblemente. Calvin quedó impactado, y ante eso, se le empezaron a venir los recuerdos de cuando él estaba en la guerra. El humano volteó hacia adelante, y empezó a notar más pedazos de carne sueltos, por lo que empezó a seguir ese rastro, lo siguió hasta detrás de un arbusto grande, y él decidió revisar detrás para ver qué sucedía, pero cuando vio lo que había atrás, quedó horrorizado. Eran alrededor de 10 gallinas despedazadas. A Calvin se le vinieron más recuerdos de cuando él veía a sus compañeros muertos y hasta despedazados. El humano se dio la vuelta para ir de camino al pueblo e ir con la alcaldesa para decirle lo que encontró, pero en eso escuchó una voz masculina diciendo: ¿te vas tan pronto, humano? Calvin al escuchar eso volteó de inmediato y notó a un pony verde, pero quedó impactado al ver que sus ojos eran totalmente rojos, aparentando los de una mosca. El humano no podía creer lo que veía, no sabía decir dentro de su mente si se trataba de un pony o no. El pony le dijo: ¿sabes? Esas gallinas no saben lo que es vivir, así que les quité la vida sin pensarlo. El humano al escuchar eso, le respondió: así que fuiste tú el que causó esta demencia. El pony verde aguantando las risas le dijo: por supuesto, humano, y no sé de qué hablas con demencia, si tú y tu especie son igual o peores. Calvin se molestó mucho con el pony ante esas palabras. Todo mientras observaba una yegua detrás de un árbol: está funcionando, el amo muy agradecido estará con nosotros. Mientras el humano y el pony seguían. Calvin con una evidente cara de disgusto le preguntó al pony: ¿quién o qué eres tú? El pony entre risas le contestó: soy el ser que nace a partir de los pensamientos negativos de los humanos. Calvin quedó muy confundido ante lo que dijo el pony, evidentemente no entendió, en lo que el ser le siguió: verás, no eres el primer humano que ha estado en este mundo, por si no lo sabías, muchos más hubieron hace varios centenares. El humano quedó impactado por tal revelación, lo cual indicaba de que en ese lugar ya habían más de su especie, incluso cuando aún gobernaba Celestia según por lo que sabía de ese mundo. Calvin no se sentía seguro al estar frente a una especie tan extraña de ese pony, pues no sabía de la existencia de un ser como él en lo que ha vivido en ese mundo, por lo que el hombre pondría una mano en el interior de su saco, preparado para agarrar su revólver, y siguió preguntando: ¿de dónde provienes? El pony simplemente le respondió: nosotros venimos de los pensamientos negativos de tu especie. Si te enteraste de lo que pasó con tus amigas, ese ser también proviene de los pensamientos negativos, por la culpa de tu especie, pudieron morir ellas. El humano se enfureció ante lo dicho por el pony, empezando a escondidas a amartillar su revólver: no sé de qué hablas, pero yo no soy como los demás de mi especie.
dijo Calvin, pero el pony se empezaría a acercar a él mientras le decía, oh vamos, todos ustedes iguales son, matarías a tus amigas si quisieras tú. Conforme se acercaba más el pony, Calvin muy asustado le respondió, no te me acerques insecto verde. El ser solo se acercaría entre risas, en eso el humano sacó su revólver apuntando al pony, acto seguido, abrió fuego. El humano le acertó 3 disparos en el torso del pony, al recibirlos empezó a gritar del dolor y de la nada desapareció dejando un humo negro con un olor a azufre. Calvin quedó tieso al no creer que volvería a usar su arma, menos en ese mundo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el olor a azufre que dejó el pony. ¿Con qué era eso, dijo el humano acordándose del olor a azufre que le dejó la pesadilla de la cosa babosa que sentía en la garganta. Mientras tanto en otro lado, la yegua quedó impactada ante lo sucedido, y en un abrir y cerrar de ojos apareció a su lado el pony gimiendo de dolor por los disparos del humano. Excelente, ese humano beneficio traerá a nuestro amo. En eso Feuersich le dijo muy molesto a la yegua, pudo matarme. La yegua solo se estaba riendo mientras el pony iba expulsando de su cuerpo las balas que el humano le insertó. El humano empezó a irse corriendo del lugar para ir al pueblo, ya que tenía en mente buscar a Twilight y contarle todo. Minutos más tarde en la biblioteca de Twilight, esta estaba escribiendo un ensayo importante, tranquilamente trabajando, hasta que fue interrumpida por unos toques en la puerta, por lo que Spike atendió. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue a Calvin, agotado, aparentemente llegó corriendo. Spike, acaba de pasar algo, tengo que ver a Twilight. Spike vio al humano al segundo piso en donde se encontraba la unicornio púrpura escribiendo. Calvin se acercó a la unicornio, Twilight, acaba de pasar algo y antes de que pudiera continuar, Twilight solo le decía mientras escribía, ajá dime. El humano se dio cuenta que ella no le iba a prestar atención tan fácilmente, así que él golpeó bastante fuerte la pared para llamar su atención y sacarla de sus pensamientos. Después del estruendo, la unicornio se desconcertó y al voltear vio al humano y al bebé dragón a su lado. ¿A Calvin, eres tú? ¿Qué sucede?, dijo Twilight. El hombre le respondió, verás, acabé de ver a un pony verde con ojos de mosca e hizo algo muy terrible. Twilight y Spike se impactaron ante la descripción de Calvin sobre el pony que habían visto hace un par de días. Varios minutos más tarde, Calvin, Twilight y Spike llegaron hacia donde el humano tuvo el encuentro con el pony, pero todo quedó muy confuso cuando no había ya nada. No estaban las gallinas muertas y descuartizadas. Aquí no hay nada, dijo el bebé dragón de mala gana. Calvin al escuchar eso les dijo, ¿quieren que pensemos que no pasó nada? Recogieron todo lo que pudieron, aún sigue el olor a óxido de sangre. Twilight se acercaría un poco al césped a oler y volteó a ver al humano y a Spike diciendo, tiene razón, apenas recogieron, el olor sigue aquí. Todos empezarían a pensar sobre qué pasaba, y el humano le preguntó a Twilight, oye Twilight, dime la verdad, ¿es cierto que antes de mí ya habían más humanos? Twilight y Spike se sorprendieron ante la pregunta del humano. Le respondió, no lo sé con exactitud, tal vez porque no lo he investigado bien. El humano se puso a pensar y le dijo a la unicornio, será importante saberlo, ese pony sabía de la existencia de mi especie. La unicornio y el bebé dragón se impactaron por lo se pondrían de acuerdo para investigar. Capítulo 17. Acercamiento a la ira. En una mañana en Ponyville, todos los ponis se encontraban haciendo sus actividades cotidianas. En los alrededores, se encontraban 2 ponis los cuales han estado vigilando y planeando cómo sacar las energías negativas del humano. Estaban planeando su siguiente estrategia. Esta vez mi turno será, dijo la yegua, a lo que Feuersich le contestó, bien, porque sufrí ya con el plomo que me dio ese humano. Calvin se sentía muy extraño, por más horas que él durmiera se sentía muy cansado, es como si algo le estuviera absorbiendo sus energías. Cuando tiene pesadillas son los días en los que más cansado despierta. En la biblioteca de Twilight, ella estaba leyendo una carta que recién le llegó por parte de la princesa Celestia. Le daba cierta preocupación lo que decía. Twilight, por lo que me cuentas, hay un cierto grado de amenaza que ha llegado a Equestria, y hay que estar muy atentos. Enviaré a varios guardias al Ponyville, para resguardar y cuidar. No quiero sospechar, pero siento que el humano tiene que ver, así que si él es atrapado haciendo algo indebido, los guardias no lo pensarán en capturarlo y yo misma me encargaré de juzgarlo. Ante esa carta, Twilight se mostró algo preocupada por lo que le pueda pasar a Calvin, más que nada por los prejuicios de la princesa Celestia. Unos momentos más tarde, Twilight y Spike escucharían cómo tocan la puerta de la biblioteca. Cuando el bebé dragón abre, resulta ser Pinkie Pie con Fluttershy. Hola Twilight, ¿lista para ir a Sugar Cube Corner?
Twilight asintió entusiasmada, ya que sentía que debe de despejar su mente después de tanto estrés de lo ocurrido el día anterior. Twilight y Spike salieron de la biblioteca junto a Pinkie y Fluttershy, para ir de camino a Sugar Cube Corner, pero a mitad de camino, se encontrarían con Calvin, quien estaba dando una caminata por el pueblo. Todos se saludarían mientras Pinkie invitaba a Calvin a la pastelería, pero su conversación se vio interrumpida por la voz de una yegua. Vaya, parece que están disfrutando de un buen día. Todos voltearon a ver quién dijo eso y vieron a una yegua de color gris vestida de púrpura. Ante su presencia, Pinkie se mostraría temerosa y Fluttershy se ocultaba detrás de Calvin. Twilight y Spike se mostrarían confundidos aunque reconocieron a la yegua, mientras que Calvin, muy extrañado ante su presencia, la yegua se mostraba sonriente. Pinkie pie en voz baja le dijo al humano, es ella, es la Pony que nos amenazó a Fluttershy y a mí. Calvin al escuchar eso, su expresión cambiaría drásticamente. A una de enojo, la yegua empezó a mirar a Fluttershy, y le empezó a decir, veo que ya te recuperaste de los latigazos que te di con las bolsas. La pegado amarilla se impactó al escuchar eso, a lo que Calvin dijo, mis sospechas eran ciertas, de que alguien los había provocado. La yegua le respondió, eres muy inteligente, deberías de cuidar más a tus estúpidas amigas. Calvin empezó a enojarse más que hasta le respondió muy furioso, maldita miserable. Twilight, ahora molesta al tener enfrente de ella a la yegua que tanto había tenido que encontrar, decidió decir, creo que le tendrás que dar muchas explicaciones a la princesa Celestia. La yegua le respondió, tu princesa se puede ir a la mierda. Eso enfureció a Twilight, que hasta le gritó, oye, ¿cómo te atreves a insultar así a nuestra gobernante? La yegua empieza a reírse de manera inaudible, por lo que Twilight, muy furiosa, le lanza un hechizo con el que pretendía capturar a la yegua, pero esta última levantó un casco con el que hizo que se desasiera enfrente de ella. Eres muy aburrida, solamente eres muy dependiente a la magia, dijo la yegua, mientras que Twilight y los demás quedaron muy impactados y nerviosos ante lo que vieron. La yegua continuó, ahora es mi turno, y no crean que les tendré piedad. Mientras levantaba un casco con dirección a la yegua, pero Twilight empezó a lanzar varios rayos de su cuerno para atacar a la Pony gris, pero todos ellos le rebotarían de su casco, mientras los mismos ahora chocaban en otras superficies, pero uno de esos casi le da a Pinkie, haciendo que Twilight parara, no sin antes, uno de esos rayos a punto de impactar a Calvin, pero para sorpresa también le rebotó a él sin siquiera haber intentado algo, más que mirar al rayo acercarse a él, y así terminó yendo al cielo. Tienes suerte que tu amigo es inmune a la magia, si no, mucho daño le hubiera hecho. Todos mirarían al humano impactados, pero Calvin se mostraba muy confundido. La yegua ahora miraría a Twilight y le dijo, quiero que observes cómo se ataca de verdad. Después de haber dicho eso, en un abrir y cerrar de ojos la yegua aparece enfrente de la Pony púrpura con un casco levantado en su dirección y de la nada, en medio de su casco empezó a surgir una espada muy afilada que empezó a apuntar el cuello de Twilight. Todos mirarían muy asustados esa escena, sobre todo Pinkie, quien ya experimentó ese momento antes, y la yegua le dijo a Twilight, esto te ganas, por intentar dañarme. Pero antes de que pudiera hacer algo, Calvin saltó de inmediato hacia la yegua golpeándola en el rostro mientras gritaba muy enojado, detente. La yegua apenas se inmutó ante el golpe, separándola de la unicornio morada, a lo que dijo, razón tienes, me detendré, no son mis objetivos, pero ya tuve mucho de lo que quería. Después de decir eso, la yegua desapareció dejando un humo negro con olor a azufre a su alrededor. Todos se quedaron muy extrañados y asustados por tal escena, y el humano le dijo a Twilight y a Spike, eso mismo hizo ese raro Pony verde, desaparecer con este humo y este olor. Pero Twilight no se inmutó, se encontraba paralizada por haber experimentado muy de cerca la muerte. Los demás se le acercaron para tranquilizarla, hasta que finalmente lo lograron. Horas más tarde, todos se encontraban en Sugar Cube Corner comiendo, pero seguían preocupados por lo sucedido esa mañana. Fluttershy aún se encontraba muy asustada y dijo, así que alguien de verdad quiso hacerme daño, pero, ¿por qué? Calvin acariciaría su melena mientras le decía serio, no es que tú hagas algo, esa yegua es una desgraciada. Mientras seguían platicando, llegarían al lugar varios guardias, quienes también empezarían a comprar pasteles y otros bocadillos. Mientras las Ponys y Calvin los veían, ya llegaron, dijo Twilight, a los que un guardia se le acercó al grupo y dijo, ustedes tuvieron el encuentro con esa yegua, ¿verdad? Todos asintieron. El guardia continuó, nos lo afirmaron varios testigos, así que si saben algo por favor, hágasnoslo saber. Twilight respondió con un simple sí, y así todos continuaron con lo suyo.
Mientras tanto, en un lugar muy oscuro, la yegua gris y el pony verde se encontraban hablando con unas llamas. Ya estoy muy cerca, una acción más así, y apareceré en el bosque Everfree, ya verán esos estúpidos equestres. Sword se encontraba muy orgullosa de lo que hizo, ya que su objetivo estaba por lograrse. Capítulo 18. El despertar. Calvin estaba recién despertando la mañana en un día más en Ponyville. Él no paraba de pensar en todo lo que estaba sucediendo desde que él llegó a este nuevo mundo. Él se preguntaba todo el tiempo sobre y todo lo que estaba sucediendo últimamente, ¿era por su culpa? Sentado en la cama mientras se jalaba el cabello para sí mismo. Después de varios minutos pensando, decidió bajar y empezar a preparar algo para desayunar. Mientras tanto, en la biblioteca de Twilight, la unicornio púrpura estaba leyendo un libro sobre la explicación de los seres que han estado apareciendo, y la conexión que tenían con el humano. Ella y Spike estaban sumamente estresados por lo que podría empezar a suceder. Algo es seguro, y es que una nueva amenaza iba a llegar a Equestria. Al cabo de un rato, encontró en un libro un dibujo de una criatura sumamente extraña, algo que ella nunca había visto y que le metía un escalofrío, ya que su apariencia tenía que ver con la descripción del pony que le dio el humano el otro día. Aquel dibujo en blanco y negro hecho a tinta, se mostraba a un unicornio deforme y de color negro, con los dos ojos totalmente opacos, dando la apariencia como tener los ojos de un insecto, y la melena algo caída. En el pueblo, Calvin estaba caminando para seguir pensando, hasta que dos voces le hablaron: «Ahí estás, humano». Calvin sintió un nudo en la garganta y un escalofrío en la espalda al reconocer esas dos voces, y al voltear lo confirmó, eran los dos seres con los que anteriormente tuvo sus roces. «Ahora que quieren mal nacidos», dijo el humano tratando en vano de ocultar su ira. «¿Caso no tienes que ocultes tus sentimientos?», dijo la yegua. El humano le respondió: «Ya sospechaba que ustedes tenían una especie de relación». Los dos empezaron a reír. «Pues listo eres, humano, nuestro amo entiende por qué quiere energía tuya», dijo el pony verde, y el humano mostraría su clara confusión, hasta que la yegua le dijo: «En este momento, desollarte y acabarte haríamos, pero será lo mejor que hagamos lo primero con tus amigas, o mejor dicho, las portadoras de la armonía». La yegua dijo eso en voz un poco alta, por lo que los ponis que se encontraban alrededor mostraron su incomodidad y empezarían a alejarse del lugar, mientras que Calvin empezaría a mostrar su furia, mientras los dos ponis empezaban a reír de manera silenciosa. «Así es, con la Pegaso amarilla, la unicornio púrpura y por supuesto, esa pony rosada, divertirme mucho será, con ellas infinita va a ser nuestra diversión», dijo el pony verde empezando a reír, sacando cada vez más la ira de Calvin, quien estaba empezando a meter su mano en su saco para sacar su revólver, algo que no pasó por desapercibido por los dos ponis. Mientras en la biblioteca de Twilight, tocarían la puerta, y resultó ser un guardia de los enviados por la princesa Celestia. «Acabamos de encontrar a los dos ponis que describían en la semana, están con el humano, enfrente de la plaza», dijo el guardia a la unicornio y al bebé dragón, quienes se asustaron por lo dicho. El guardia les comentó que ya habían enviado a un par armados, para solucionar el problema de una vez. Sin embargo, la unicornio púrpura se mostraba inquieta, por lo que después de que se fuera el guardia, ella le pediría a Spike reunir a sus amigas para buscarlos. Regresando a la plaza, dos guardias armados con arco y espada se acercarían en el lugar donde Calvin y los dos ponis estaban empezando a discutir en voz alta: «Ustedes, quedan arrestados por hacer relajo en la vía pública». El humano, al escuchar eso y ver cómo el otro guardia se le acercaba, él dijo: «Disculpen, soy fiscal, y si hay alguien a quien se deben de llevar, es a esos dos por poner en peligro en más de una ocasión la seguridad de los ponis». El guardia dijo: «De igual forma nos acompañará por todo el show que ha hecho», dijo señalando el alrededor, donde se podían ver a varios ponis asustados por la discusión que tenía en el humano y los otros dos individuos, pero estos con la presencia de los dos guardias solo los veían serios, cosa que no pasó por desapercibido por los dos guardias. «Nos acompañarán», y dijo uno de ellos a los dos individuos, pero la yegua le respondió con voz seria: «No». Los dos guardias se molestaron y la yegua dijo: «Acompañarlos no tenemos, váyanse a la mierda». Evidentemente los dos molestaría mucho, por lo que uno de ellos intentó colocar unas esposas especiales a la yegua, pero el pony verde lanzó una chispa de sus ojos, mandando a volar lejos al guardia. El otro se asustó con lo visto, y Calvin estaba nervioso.
El guardia intentó abalanzarse al pony verde, sin embargo, algo lo atravesó, algo muy frío, mientras un líquido se derramaba por su armadura, la yegua se le lanzó al guardia con su casco extendido y había sacado su cuchilla, atravesando al guardia por el torso, cosa que lo paralizó y él se quedó con una cara de miedo. El humano estaba viendo la escena totalmente asustado, ¿o no? Se dijo a sí mismo. Mientras todos los ponis de alrededor empezarían a gritar y a correr en todos lados por tal escena. La yegua terminaría de sacar su cuchilla del cuerpo del guardia, el pony verde igual sacó una chispa de sus ojos de los cuales mandó a volar al guardia hacia una casa. Calvin totalmente furioso les gritó: miserables bastardos. Los dos ponis lo veían mientras se reían en voz baja, y el pony verde se le acercó y le dijo: y a tus amigas, esto mismo les pasará. Calvin, ahora sin aguantar su ira, le lanzó un puñetazo muy potente al pony, y acto seguido le lanzó una patada en el torso, hasta que la yegua embistió de manera agresiva contra el humano tirándolo al suelo, quien aún seguía con una expresión de odio. La yegua dijo: ahora nuestro turno será para que nos veas. Y mientras empezaba a levantar su casco, sin embargo, en todo el pueblo se empezó a escuchar unos estruendos potentes, provenientes del bosque Everfree, eran unas especies de explosiones eléctricas, hasta que se detuvieron. Ya despertó, y todo gracias a ti. Dijo la yegua al humano, quien estaba muy confundido por el ruido. ¿A qué te refieres? Dijo Calvin, pero los dos ponis se irían desapareciendo y dejando un humo y olor a azufre. Cuando los dos individuos se fueron, el otro guardia se estaba levantando y fue corriendo a auxiliar a su compañero, quien seguía con vida, temblando por la apuñalada de la yegua, mientras Calvin veía la escena inexpresivo, hasta que escuchó una voz femenina gritando: Calvin. Él voltearía y vio a sus amigas acercándose corriendo a donde él y los guardias estaban. Chicas. Twilight le preguntó qué había ocurrido, por lo que el humano les contó la situación a sus amigas. También oímos ese ruidero. Dijo Rarity. Calvin notó algo raro de sus amigas, y es que todas con excepción de Twilight llevaban puestos unos collares con unas gemas con los mismos símbolos de sus marcas, mientras que la unicornio lavanda tenía una corona. Chicas, ¿qué es eso? Preguntó Calvin. Twilight le respondió: son los elementos de la armonía, con esto acabaremos con lo que está en este mundo. Dijo Twilight, mientras las chicas se dirigían al bosque Everfree. Esperen chicas, no saben a qué nos enfrentamos. Les dijo el humano a las Manesix, por lo que Pinkie Pie le dijo: sabemos lo que hacemos, ya verás que todo saldrá bien y estaremos sanas y salvas. Cuando las chicas se seguían alejando, el humano decidió ir tras ellas. Espérenme, las acompaño. Mientras tanto, en el bosque Everfree, los dos ponis estaban frente a un ser de apariencia oscura y que hasta a ellos mismos les daban escalofríos. Trabajo excelente. Dijo con una voz muy grave mientras se estiraba: ahora más fuerte que nunca volvemos, y este lugar será sometido a la oscuridad.